Sentada en mi oscura y húmeda habitación de Toledo, la foto de Javier en mis manos parecía pesar toneladas. Mi hijo estaba gravemente enfermo, y la medicina moderna ya no ofrecía esperanzas. La desesperación se apoderó de mí, y el recuerdo de las palabras de Isabel, una hechicera conocida por sus oscuros poderes, resonó en mi mente. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otras opciones. La casa estaba sumida en un silencio sofocante, roto solo por el sonido ocasional del agua que goteaba del techo. La oscuridad parecía tener vida propia, envolviéndome en un abrazo helado. En aquel momento, el dolor de perder a mi hijo era insoportable, y el miedo a lo desconocido se mezclaba con la creciente esperanza de una solución. Tenía que actuar. El rostro pálido y sudoroso de Javier seguía atormentando mis pensamientos. La decisión de buscar a Isabela fue un impulso desesperado, un último intento de salvar a mi hijo. Me levanté, sintiendo el frío suelo bajo mis pies descalzos, y me preparé para enfrentarme a lo que fuera que me estuviera esperando. La historia de Isabela era conocida por todos en la ciudad. Una mujer de aspecto siniestro y poderes aterradores, capaz de realizar hazañas inimaginables a un alto precio. El miedo a su presencia se veía superado por mi urgente necesidad de salvar a Javier. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio, aunque ello significara enfrentarme a la oscuridad y los peligros que la acompañaban. Mientras caminaba por las silenciosas calles de Toledo, la oscuridad parecía seguirme, susurrándome oscuros secretos. A cada paso, la imagen de Javier, tan frágil e indefenso, reforzaba mi determinación. No importaba lo que Isabel me exigiera, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a ver sano a mi hijo. Cuando llegué a la entrada del bosque donde vivía Isabela, la atmósfera cambió radicalmente. El aire se volvió pesado y opresivo, como si la propia naturaleza conociera los siniestros poderes que habitaban aquel lugar. Mi corazón se aceleraba, pero la foto de Javier en mis manos me daba fuerzas para seguir adelante. Sabía que una vez cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Caminé por el bosque hacia la cabaña de Isabela. El aire era denso. Cada paso parecía adentrarme más en una pesadilla. La cabaña se alzaba ante mí, pequeña y sombría. Al entrar, me recibió un fuerte olor a hierbas quemadas. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos que parecían palpitar con energía propia. Isabela estaba sentada en un rincón oscuro, con sus ojos penetrantes observándome. Me quedé paralizada por un momento, sintiendo un escalofrío que me recorría la espalda. Escuchó mi súplica en silencio, sin apartar los ojos de los míos. Cuando terminé, se levantó lentamente y su presencia dominó el pequeño espacio. Me advirtió que el precio sería alto. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa, pero no tenía elección. Mi hijo Javier tenía que vivir. Sin dudarlo, acepté. Isabela se acercó y cogió una daga de una estantería cercana, me hizo un pequeño corte en la mano y la sangre brotó lentamente. Con mirada intensa, se cortó también la palma de la mano. Juntamos nuestras manos ensangrentadas, sellando el pacto. El aire de la cabaña pareció vibrar. Una sensación de algo antiguo y poderoso llenó el espacio. Sentí una oleada de miedo y esperanza, una extraña mezcla que casi me hizo vacilar. Isabela dio un paso atrás y sus ojos brillaron con una luz fría. Murmuró unas palabras en una lengua que yo desconocía y percibí un cambio en el aire que nos rodeaba. El pacto estaba hecho y no había vuelta atrás. Salí de la cabaña con una sensación de pesadez en el pecho, pero también con una chispa de esperanza. Mientras caminaba de vuelta por el bosque, la oscuridad parecía más densa, como si algo me observara. A cada paso, sentía la presencia del pacto, un recordatorio constante del precio que tendría que pagar, pero el rostro de Javier, enfermo y frágil, me daba fuerzas para continuar. El camino a casa parecía interminable. El bosque se cerraba a mi alrededor, cada sombra parecía ocultar un oscuro secreto. Cuando por fin salí de la densa vegetación, la vista de mi casa me produjo un alivio momentáneo. Entré, sintiendo el peso del pacto en cada movimiento. Ahora solo tenía que esperar y ver si la elección que había hecho traería la salvación para Javier. La esperanza y el miedo bailaban en mi mente mientras la oscuridad de la noche envolvía la casa.
Sabía que el pacto con Isabela marcaría nuestras vidas para siempre. Para mi inmensa alegría, Javier empezó a mejorar casi inmediatamente después del pacto. Su piel pálida tomó color, y sus ojos, antes apagados, brillaban ahora con vida. La fiebre remitió como si nunca hubiera existido. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo extraño ocurría en nuestra casa. Empecé a oír susurros procedentes de las paredes, como si alguien estuviera susurrando oscuros secretos desde los rincones más oscuros de la habitación. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, pero intenté ignorarlo. Las sombras de nuestra casa empezaron a moverse de formas inexplicables. A veces parecían bailar en las paredes, otras veces me seguían por los pasillos. Objetos que estaba segura de haber dejado en un lugar aparecían en otro, como si tuvieran mente propia. Un día, la silla del comedor estaba patas arriba. Otro día, los cuadros estaban torcidos, como si una mano invisible los hubiera tocado. A pesar de todo, me obligué a centrarme en la recuperación de Javier. Verle jugar de nuevo y reír era un bálsamo para mi corazón, pero incluso con esta alegría no podía ignorar la creciente tensión en nuestro hogar. Cada noche parecía más larga y cargada. El aire era siempre denso, y la sensación de ser observada se hizo constante. Empecé a sentir que algo iba profundamente mal. La casa, que antes había sido un refugio, ahora parecía un lugar de pesadilla. Cuando estaba sola, los susurros se intensificaban y las sombras se volvían más agresivas. En el fondo, sabía que el pacto con Isabela había desencadenado estas manifestaciones, pero seguía negándome a admitir la magnitud del problema. Cada día, la línea entre lo real y lo sobrenatural se hacía más delgada. Intentaba convencerme de que estaba imaginando cosas, de que la tensión y el estrés estaban afectando a mi mente, pero en el fondo sabía que no era solo mi imaginación. La presencia oscura en nuestra casa era real, y cada día era más fuerte. Javier, por su parte, parecía ajeno a todo aquello, y su salud mejoraba a pasos agigantados, pero no podía evitar preguntarme cuánto duraría esta aparente paz. Cada noche, la casa parecía más viva con susurros y sombras, como si se preparara para algo que yo no podía comprender, y la alegría de ver a mi hijo recuperado empezaba a verse eclipsada por el creciente miedo a lo que estaba por venir. Las pesadillas empezaron sutilmente, pero pronto se hicieron insoportables. Me veía a mí misma en rituales macabros, con Isabela siempre presente, susurrando palabras que no entendía. En uno de esos sueños, mi reflejo en el espejo me miraba con ojos vacíos y una sonrisa maligna. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Las paredes de la habitación de Javier estaban cubiertas de mensajes escritos con sangre. Cada frase era una sombría advertencia sobre el precio del pacto. La tensión en la casa era palpable. Sentía una presencia maligna en cada rincón. Los susurros en las paredes se intensificaron y las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose amenazadoramente. Intenté mantener la calma, pero era imposible ignorar la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Mi sueño se veía cada vez más perturbado y las pesadillas se volvían más vívidas y terroríficas. La figura de Isabela aparecía en cada una de ellas. Sus ojos penetrantes parecían atravesarme el alma. Una noche, me desperté con un grito atascado en la garganta, solo para encontrar más mensajes sangrientos en la habitación de Javier. Cada palabra resonaba en mi mente, aumentando mi desesperación y mi sensación de impotencia. El precio del pacto parecía ahora una sentencia inevitable, y sabía que me vigilaba algo maligno. Mi cordura empezó a desintegrarse. Veía sombras que se movían a mi alrededor, sentía manos invisibles que me tocaban y oía risas lejanas y crueles. La presencia maligna en la casa era innegable y sabía que estaba perdiendo la batalla contra esa fuerza oscura. Cada día era una lucha por mantener la cordura, mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor. Javier, aunque físicamente mejor, también parecía sentir el peso de esta presencia maligna. Su comportamiento era cada vez más extraño y distante, como si estuviera bajo la influencia de algo que yo no podía ver. Me encontré atrapada en una pesadilla interminable, sin saber cómo escapar o proteger a mi hijo. La tensión crecía cada día, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Sabía que el pacto tenía un alto precio, pero la realidad de ese precio era cada vez más insoportable.
Los mensajes sangrientos de las paredes eran un recordatorio constante de lo que estaba por venir, y sentí que el tiempo se agotaba. La presencia maligna en la casa era una sombra de la que no podía librarme, y temía lo que aún estaba por llegar. Cuando noté los primeros cambios, intenté convencerme de que solo era cansancio, pero las voces de mi mente, que susurraban oscuros secretos, empezaron a intensificarse. Era como si Isabela estuviera siempre ahí, incluso cuando estaba sola. Las revelaciones que me traía eran aterradoras y me hacían cuestionar mi cordura. Mis días se mezclaban en una bruma de realidad y alucinación. A veces veía sombras que se movían por las esquinas de la casa, pero cuando me daba la vuelta, no había nada. Otras veces, sentía una presencia helada junto a mí, pero cuando estiraba la mano, solo tocaba el vacío. Mi mente ya no me obedecía y no podía distinguir entre lo que era real y lo que era fruto del pacto. Javier, aunque recuperado físicamente, ya no era el mismo. Me miraba con ojos vacíos y distantes, como si estuviera en otro mundo. Su voz, antes llena de vida, era ahora monótona y carente de emoción. Empezó a actuar de forma extraña, a decir palabras sin sentido y a reírse de cosas que no tenían gracia. Le observaba impotente, sintiendo que algo maligno le consumía. Cada día era una lucha por mantener la cordura. Mi entorno parecía conspirar contra mí, con las paredes susurrándome secretos que no quería oír y los objetos de la casa desplazándose como si tuvieran mente propia. Mi mente se fragmentaba más cada día, y el miedo a perder a Javier a manos de aquella entidad maligna me consumía por dentro. Las noches eran las peores. Las pesadillas eran tan vívidas que me despertaba sudando frío, con el corazón desbocado. En mis sueños veía a Isabela realizando macabros rituales, y cada vez que intentaba interferir, mi cuerpo se paralizaba. Cuando me despertaba, encontraba mensajes escritos con sangre en las paredes que me recordaban el precio que tendría que pagar. La tensión era insoportable y sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir. La presencia de Isabela en mi mente se hacía más fuerte cada día, y sus revelaciones eran cada vez más inquietantes. No podía librarme de la sensación de que me observaban, de que algo maligno estaba siempre al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. Mi mente estaba hecha jirones, y la línea que separaba la realidad de la locura era cada vez más difusa. Tenía que encontrar la forma de salvar a Javier y al mismo tiempo preservar mi cordura. Pero cuanto más intentaba luchar contra la influencia de Isabela y la entidad maligna, más parecía hundirme en un abismo sin fin. Mi vida se había convertido en una pesadilla constante y temía que, en cualquier momento, perdería por completo el control de mi mente y de mi alma. Era una noche densa y sofocante cuando encontré aquel viejo diario. El cuero desgastado y las páginas amarillentas dejaban claro que pertenecía a Isabela. Con cada línea, mi corazón se aceleraba. El diario detallaba el pacto que había hecho. A cambio de la vida de Javier, una entidad demoníaca exigía mi alma. Mi desesperación aumentaba con cada palabra que leía. Resultaba que la entidad ya estaba reclamando lo que le pertenecía por derecho. Sentí un frío escalofrío recorrer mi espina dorsal al leer sobre rituales y símbolos que tal vez podrían romper el acuerdo. Sin embargo, las instrucciones eran complejas y entrañaban peligros que apenas podía comprender. Las palabras del diario parecían susurrar oscuros secretos directamente a mi mente. Empecé a buscar frenéticamente una solución. Cada página que leía parecía hundirme más en un abismo de desesperación. El peso de la culpa y el miedo me aplastaba los hombros. La casa, antes un refugio, era ahora una prisión opresiva. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, asfixiándome. El diario mencionaba rituales que requerían sangre, fuego y palabras olvidadas por el tiempo. Me temblaban las manos al pensar en las consecuencias de fracasar. El aire a mi alrededor parecía más pesado, lleno de un mal palpable. Sabía que el tiempo se agotaba, pero no podía permitirme dudar. Busqué en las últimas páginas algo que me diera esperanza. El terror me invadió al darme cuenta de que cada intento de romper el pacto podría resultar en algo aún peor. Sin embargo, no había otra opción. Tenía que salvar a Javier, y si era necesario, sacrificar mi propia alma. El reloj parecía correr en mi contra.
Cada segundo perdido era un paso más hacia el abismo. La presencia de la entidad se hacía más fuerte por momentos, y sentí que sus garras invisibles me estrujaban el corazón. Las palabras del diario bailaban en mi mente, una mezcla de promesas y amenazas. Me sentía al borde de la locura, pero no podía rendirme. La vida de Javier dependía de mí. Con el diario en la mano, me preparé para enfrentarme a lo desconocido. El destino de mi alma estaba sellado, pero aún tenía una oportunidad de salvar a mi hijo. La presencia maligna se manifestaba de formas cada vez más aterradoras. Veía al demonio en cada espejo y reflejo, una figura oscura y distorsionada que parecía alimentarse de mi desesperación. Las paredes de la casa parecían respirar, palpitando con una opresiva vida propia. El aire era cada vez más pesado, casi imposible de respirar. Cada paso que daba era un esfuerzo hercúleo, como si la propia casa intentara aplastarme con su presencia. Javier, mi querido hijo, empezó a hablar en lenguas desconocidas. Sus palabras eran un torbellino de sonidos guturales y susurros malignos que me helaban la sangre. Su aspecto se deterioró rápidamente, se estaba volviendo cadavérico, con la piel pálida y los ojos hundidos, como si le estuvieran drenando la vida. Podía ver cómo la entidad maligna se apoderaba del cuerpo de mi hijo, y eso me destruía por dentro. Cada día sentía que perdía a Javier a manos de aquella entidad demoníaca. La voz de Isabela resonaba en mi mente, burlándose de mi dolor y desesperación. Sabía que el tiempo se agotaba, que la presencia maligna se hacía más fuerte por momentos. La atmósfera que nos rodeaba era asfixiante, cargada de una energía negativa que parecía corroer nuestra cordura. Ya no sabía lo que era real y lo que era una ilusión. Todo a mi alrededor parecía distorsionado, como si viviera una pesadilla de la que no pudiera despertar. Las sombras bailaban en las paredes, formando figuras grotescas que me observaban con ojos hambrientos. Me sentía observada, perseguida por algo que acechaba en la oscuridad. La situación se estaba volviendo insoportable. Necesitaba encontrar la forma de salvar a Javier, pero sentía que mis fuerzas se agotaban. La presencia maligna me estaba consumiendo, robándome la voluntad de luchar. Cada día era una batalla contra la desesperación y la locura, una lucha que sentía que estaba perdiendo. Sabía que el pacto que había hecho con Isabela tenía un precio, pero nunca imaginé que sería tan alto. La presencia demoníaca se estaba apoderando de todo lo que amaba, convirtiendo mi vida en un infierno. Solo quería salvar a mi hijo, pero ahora parecía que estaba condenada a perderlo todo. La oscuridad nos envolvía, y no sabía si había una salida para nosotros. Sabía que no tenía otra opción. La presencia maligna en mi hogar se estaba volviendo insoportable, y Javier, mi amado hijo, estaba cada vez más distante, atenazado por algo que no puedo describir. Con el diario de Isabela en la mano, preparé el entorno para el ritual que podría romper el pacto. Dibujé los símbolos con mi propia sangre, sintiendo que se me escapaba hasta la última gota de vida, y encendí las velas negras que proyectaban sombras grotescas en las paredes. El aire se heló de repente, y la oscuridad pareció envolver cada centímetro de la habitación. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si la propia casa intentara asfixiarme. La presencia demoníaca se manifestó con una fuerza brutal. Podía sentir la esencia del mal a mi alrededor, penetrando en mi piel y en mi espíritu. Me temblaban las manos mientras intentaba recitar las palabras del ritual. Cada sílaba era una lucha contra el pavor que me consumía. La atmósfera se convirtió en un torbellino de caos. Las velas parpadeaban, proyectando luces danzantes que creaban figuras macabras en las paredes. Las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y susurrando secretos aterradores. Sentí que mi alma era arrastrada hacia un abismo sin fin, un vacío helado y hambriento que clamaba por mi existencia. Cada palabra que pronunciaba parecía ser absorbida por la oscuridad, convirtiéndose en un eco distante e impotente. La presencia demoníaca se intensificó, una fuerza abrumadora que me aplastó. Sentí que arrastraban mi cuerpo fuera de mí, como si me desgarraran y volvieran a ensamblar en una dimensión de puro horror. Cada segundo era una eternidad de sufrimiento, y podía oír a Javier, en algún lugar de las profundidades de la oscuridad, llamándome. Su voz estaba distorsionada, llena de un dolor que no podía soportar. Con cada intento de completar el ritual,
La fuerza maligna aumentaba, haciendo que el aire a mi alrededor se volviera denso y sofocante. Luché contra el impulso de rendirme a la desesperación que amenazaba con consumirme, pero el amor por mi hijo era más fuerte. Una llama que, a pesar de todo, seguía ardiendo en mi corazón. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque eso significara sacrificar todo lo que era. La oscuridad que me rodeaba parecía viva, palpitando con una energía siniestra. Podía sentir cómo se acercaba la presencia demoníaca, una sombra grotesca que se movía con malas intenciones. Mi fuerza se desvanecía, y la línea entre la realidad y la ilusión era cada vez más difusa. Sin embargo, sabía que no podía detenerme. Por Javier me enfrentaría a cualquier cosa, incluso si eso significaba enfrentarme al mismísimo infierno. La entidad demoníaca se reveló finalmente ante mí. Su cuerpo era una mezcla grotesca de formas humanas y bestiales, con ojos llameantes que parecían atravesarme el alma. El aire que me rodeaba se volvió denso, casi sólido, y la oscuridad se apoderó de la habitación. Intenté recitar las últimas palabras del ritual, pero una fuerza invisible ahogó mi voz. Sentí un escalofrío helado que me recorría la espalda mientras veía cómo la oscuridad consumía a Javier. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora negros estanques de vacío. La opresiva presencia del ente me aplastaba. Mi corazón latía fuera de ritmo, casi deteniéndose. La figura que tenía ante mí era la encarnación del mal puro, una fuerza que no podía comprender ni combatir. Mi cuerpo se estremeció y caí de rodillas, sintiendo que mi propia alma era arrastrada hacia el abismo. La desesperación se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba perdiendo a Javier a manos de aquella criatura infernal. Intenté resistirme, pero fue una lucha inútil. La oscuridad empezó a envolverme, y lo último que vi fue la siniestra sonrisa de Javier, ahora completamente poseído por la entidad. Sus ojos negros me miraban con un vacío aterrador, y supe que había fracasado. Mi cuerpo estaba inmovilizado y el dolor era insoportable. La entidad se rió, un sonido que resonó por toda la casa, amplificando mi terror. Mi visión empezó a oscurecerse y mis pensamientos se volvieron confusos. La figura demoníaca se acercó. Sus ojos llameantes quemaban los últimos restos de mi esperanza. Sentí que mi vida se desvanecía, siendo absorbida por aquel ser maligno. Mi último pensamiento fue para Javier, y el dolor de saber que lo había perdido para siempre. La oscuridad me envolvió por completo, y lo último que oí fue la risa triunfante del ente. En la casa de Toledo reinaba un silencio absoluto. Me sentía exhausta, como si mi cuerpo hubiera sido drenado de toda vida. Era una sensación horrible, una mezcla de miedo y desesperación que me paralizaba. Miré a mi alrededor, intentando comprender lo que había ocurrido. La habitación estaba a oscuras. Las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose inquietantes por las paredes. Mi corazón latía sin control, y cada latido parecía resonar en el vacío de la casa. Javier estaba allí de pie, pero ya no era mi hijo. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora negros charcos de oscuridad. Me observaba con una sonrisa siniestra, una sonrisa que no le pertenecía. Sabía que la entidad se había apoderado de su cuerpo. Sentí un escalofrío helado que me recorría la espalda. El aire era pesado, casi imposible de respirar. Luché por mantenerme consciente, pero la opresiva presencia de la entidad me aplastaba, succionando mis fuerzas. Quería gritar, pero tenía la voz atascada en la garganta, ahogada por el terror. El cuerpo de Javier temblaba ligeramente, como si la entidad se estuviera acomodando a su nuevo huésped. Sus movimientos eran lentos, calculados, y cada paso que daba hacia mí hacía que mi corazón se acelerara aún más. Estaba atrapada, incapaz de moverme o reaccionar. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho. Era como si un puño invisible me apretara el corazón, aplastándolo lentamente. El dolor era insoportable, y supe que se me acababa el tiempo. Miré a Javier, o lo que quedaba de él, y vi la satisfacción en su rostro. La entidad estaba terminando lo que había empezado. Mi visión empezó a oscurecerse, y el mundo que me rodeaba se desvaneció. Lo último que vi fue la sonrisa maliciosa de Javier, ahora completamente poseído por la entidad. Mi cuerpo cayó al suelo, sin vida. La casa, antes un hogar acogedor,
Era ahora un lugar de desesperación y oscuridad. Todo quedó en silencio. La cabaña de Isabela permanecía vacía, pero podía oír su risa resonando en el bosque. La entidad había vencido, y yo había pagado el precio. La oscuridad lo consumió todo, dejando solo un vacío opresivo y eterno.